Es como una religión, digamos, que tengo. Tuve alguna interacción con el ingeniero cuando estaban trasladando un nogal grande, un Douglas Trópica. Quisiera poder acceder al seguimiento que se le esté haciendo a ese traslado. Tuvimos una conversación amigable donde yo expresé con alguna experiencia que creía que ese árbol se iba a morir y lo veo que se está muriendo. Entonces quisiera saber en qué estado está, si efectivamente, si el desgraciadamente está equivocado o si es que lo va a revivir o que es algo grande que creo que sabemos de cuál estamos hablando, de dos nogales que se trasladan. Esa es la segunda parte. Tercera pregunta que tiene que ver con los avisos. También he visto que han puesto cerramientos, entonces hubo una polisombra, luego otra polisombra, y luego un cerramiento grueso, metálico, con columnas ancladas en el andén. Vi que el área del andén se redujo en un metro más o menos, es decir, el parque se expandió sobre el andén, si eso es normal o por qué se hizo eso, e igual me interesaría saber la justificación del costo. Yo sé que esos herramientas pueden costar varios millones de pesos, o sea, ¿para qué un herramiento tan contundente si es una obra provisional? Cuarta pregunta es con relación a la participación que sí he visto que el parque ha movido, nos ha movido a todos de alguna manera. He visto, por ejemplo, hubo una manifestación lindísima de gente pintando con dibujos niños que ponían en los muros. También vi que llegaron buses con niños, pero parece que eran de un barrio del sur. Si eso fue organizado por algunos de los que están aquí. También yo soy vecino de la calle 90 y creo que con ustedes nos vimos en una reunión que casualmente me cogieron por la calle de unas personas que yo no conocía, que firmaron sobre un plano en un restaurante que se llama Opa. No sé si contigo creo que nos vimos. Creo reconocerte, y entonces tan firme acá, y yo no firmo eso porque la verdad no estoy de acuerdo con ese proyecto. Eso fue hace unos meses, no sé si eso hace parte de esto, pero sí me interesa mucho saber esos dos buses que llegaron de niños, si eran, pues si había alguna razón dentro de la acción de Chapinero o qué. Y la quinta es que me inquieta ya como arquitecto el área del parque, porque es que es un área como curiosa, porque se agranda, se achica. Se hablan de unos metros cuadrados, luego en la valla aparece otro metraje, luego en la nueva valla aparece otro metraje. Entonces finalmente de qué área estamos hablando, y en ese entendido creo que lo más fácil para los que manejamos AutoCAD es si nos regalaran si nos tuvieran gentileza, nos instalaran un CD con el área, con el diseño del parque última versión, de manera que yo pueda coger y quitar los polígonos y quedar tranquilo y decir, listo, estamos hablando de tantos metros cuadrados. Okay. Esas son las 5 preguntas resumidas. Gracias. Bueno, yo les propongo que respondamos también en orden, digamos. Hay una pregunta en relación con las vallas. Bueno, respecto a las vallas, quiero indicarle, todo contrato que saca el instituto, y en este caso el IDD, tiene el manejo de valla de obra. La valla de obra tiene un costo aproximado de 1.400.000 pesos, ¿sí? 1.400.000 pesos, la valla de obra. Las vallas institucionales, que son ya donde no hay información de la obra, sino valla informativa del parque o del IDRD, las maneja directamente el IDRD, ¿sí? Y son el mismo, eso es de acuerdo al metraje, y son el mismo precio. Este contrato tiene contractualmente una valla que es la que da la valla informativa. La otra valla sí es valla, la valla de obra. La otra valla que está sobre la 11 era la que había antes, sino que hubo un malentendido y nosotros le habíamos indicado al contratista, no, ponga esta sobre la 11 y la otra sobre la 87, y lo que hicimos fue cambiarlas, ¿sí? La valla informativa del parque en la 11 y la del contrato finalmente quedó en la 87. Había otra valla, pero va a quedar ahí, es un banner, pero se va a aprovechar, se va a poner en la parte posterior. Ese es el meollo de las... O sea, solo han habido dos vallas.
Contractualmente tenemos una, que es la del contrato de obra que está sobre el 87. Pero las que se han puesto, o sea, que no han sido instaladas, porque hemos visto varios antes. Pero es la misma, en realidad son dos vallas. Se cambiaron de posición, pero es la misma. Y hay un tercer banner que hay con información sobre los árboles que el instituto acogió la tala y el traslado que hizo Jardín Botánico. Es una valla informativa que hizo el instituto como tal, pero es un banner pequeño, ¿sí? En ese sentido. Sigamos con la pregunta para aclararle. Seguimos con andamios, con caja negra al costado sur. El tema de los andamios que tú ves en el costado norte y sur, no, están en los dos. Sí. Son cámaras de filmación del proceso constructivo de la obra, ¿sí? Eso está inmerso dentro de los costos de análisis de AIU, los contratos que está haciendo los contratos de obra. El IDRD, dentro de sus costos de AIU, se llama el tema del registro fílmico de la obra. ¿Por qué? Porque es el mejor garantía de que todas las ejecuciones como tal que se elaboren en todo frente de obra queden registrados. Entonces es un montaje de unas cámaras en el costado norte y costado sur que el contratista debe implementar para que él mismo y la interventoría registre los avances y todas las actividades de obra. En realidad son dos cámaras las que hay, ¿sí? El tercer punto es lo de los árboles. El traslado de los árboles. Haciéndote el tema, ese tema me interesa, ¿por qué? Porque precisamente los tres árboles que se trasladaron, hay un nogal grande que fue el que más sufrió, que fue el último. Precisamente ese último ya había sido bloqueado, ese árbol no se podía dejar ya así. Por eso el Jardín Botánico le tocó completar la actividad. Ese traslado a una parte, estaba precisamente para hacerlo el traslado a una zona justo más al lado del andén. ¿Qué pasó? Cuando el Jardín Botánico hizo la excavación, nos llamó y nos dijo: hay una red de agua potable, no lo podemos trasplantar ahí. Les tocó hacer otro roto y por eso ese árbol se trasladó en donde quedó finalmente. Fueron esos nogales. La preocupación mía también, como la tuya y creo que como la de muchos, el árbol se va a morir, no. ¿Qué nos dijeron? Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente y el Jardín Botánico hizo visita, estuvimos todos las tres instituciones, de eso hay un acta y si quiere con gusto se la hacemos llegar, porque en esa acta se dio el compromiso para que el Jardín Botánico hiciera seguimiento periódico. Y una de nuestras preguntas, ¿cuál fue? A los técnicos, a los forestales: venga, ese árbol se está muriendo, mire, ¿qué hace? Resulta que ellos nos responden y nos dicen: venga, el árbol sufrió el traslado y sufrió un estrés. Entonces las hojas, es normal, esas hojas que tienen en la copa se van a morir y se secan. Pero ¿cuál es la mejor garantía de que el árbol está bien? Cuando usted le ve brotes. La verdad yo no le veía los brotes al principio, pero empezaron a brotar hojas nuevas. Y ellos dieron unas recomendaciones: ustedes no le echen agua, porque sobresaturan el suelo. Ustedes no le echen ningún otro elemento, de eso nos encargamos nosotros. Entonces, ¿qué se comprometieron ellos? A venir los primeros 3 días diarios a hacer un seguimiento. La primera semana vinieron diario, ¿cierto, Jenny? Vinieron diario a hacer el seguimiento y verificaban el suelo. Si el suelo estaba muy saturado, no le echaban una especie de melaza, un tema que es para el tratamiento. Los que saben hacer eso. Esta especie de árbol es un árbol que por su naturaleza es caducifolio. Caducifolio, ¿qué quiere decir? Que ellos botan sus hojas, ¿sí? Cuando se exponen al traslado, que esto es más técnico y nos lo explicó a nosotros el Jardín Botánico, ellos hacen eso normalmente para prepararse y protegerse y mantenerse en vida, ¿sí? El terreno se prepara hacia donde se instala el árbol y también nos dijeron: este árbol ni soporta sequía ni soporta saturación de humedad. Y también digamos que se presentó un poco de confusiones porque inclusive nos comentaban de la obra que como vieron el árbol que empieza a botar sus hojitas
intentaron, digamos... rompieron el ponerle cerramiento agua. y entraron y le echaron y saturaron el suelo. Entonces, una de las recomendaciones del jardín es, venga, de eso nos encargamos nosotros, y ellos cuando vienen miran la densidad de saturación de la tierra y le echan ese aditivo o no. Entonces, afortunadamente, y el dictamen que dijo los técnicos forestales del jardín y de medio ambiente, el árbol está bien, se está recuperando. Obvio que tiene estrés, botó las hojas como medida de protección, pero la garantía es que los árboles, según ellos, están brotando porque ya tienen brotes nuevos. Y como ellos les están echando sus aditivos, no hay problema con eso. ¿Sí? El traslado hoy, digamos, el traslado hoy, el estado de los árboles es un traslado exitoso y los árboles van a sobrevivir. No van a morir, que era lo que más nos La preocupaba. única aclaración de mi pregunta, para Sí. no extender más tiempo en eso, es que en su momento, de forma más registrada, porque eso sí lo dejé en video, al ingeniero le manifesté que en mi conocimiento y sentido común me parecía que bloquear un árbol y trasladarlo a los físicos, discúlpeme la palabra, berracazos, con una retroexcavadora en cuestión de 2 días, pues seguramente el árbol se iba a morir. Ojalá yo esté equivocado y quiero sencillamente dejar esa circunstancia y ojalá se No, y te cuento algo, porque tengo la misma impresión tuya, porque así fue lo que pasó. Pero pasemos a lo Sí. que Y lo más gracias triste por- es que cuando hicieron queda en el aire. Pero para tranquilidad de todos, los árboles están bien según el dictamen de los técnicos del jardín. El cuarto punto que yo Sí. había preguntado era el tercero de los herramientas sucesivos. El de la polisombra. Precisamente Y la ley se redujo. te respondo ese punto. Contractualmente nosotros Y la tenemos justificación del costo. tenemos los cerramientos en casi todas nuestras obras, tenemos cerramiento sencillo, que es polisombra y rollizos, ¿sí? En ciertos sectores, digamos en Suba, en Fontanar, en los cefes que estamos instalando, se hace cerramiento duro. ¿Por qué? Por el tema, uno, vandalismo, que ya se nos presentó aquí en la obra. Vandalismo, rompieron las polisombras, ingresaron. El riesgo es que les pueda pasar algo a unas personas que rompan el cerramiento, caen en un hueco, después el responsable es el contratista o el IDRD. Entonces, para prevenir eso, el instituto le autorizó al contratista a hacer cerramiento duro para mantener aislada la obra, ¿sí? Dentro de los precios y de las justificaciones que nosotros en el instituto manejamos, centro integral de costos, centro integral de obras. El centro integral de obra es los costos que nosotros les pagamos al contratista por cada actividad. Están registrados ahí y solo se le paga lo que está contractualmente o lo que se le autoriza al contratista en ese sentido, ¿sí? Haciendo un poquito, perdón, ahí con lo del cerramiento, nosotros teníamos, en la polisombra teníamos unos afiches, entonces me parece que tenemos posibilidad de poner los afiches. Lo que pasa es que precisamente el cerramiento es institucional. Nosotros en el cerramiento institucional vamos a colocar unas imágenes de los parques que estamos haciendo, ¿sí? Y el resto va a quedar un módulo con lámina y otro módulo libre, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Sí, ¿cuál es la quinta pregunta para la quinta duda? Para Lo de la participación de personas, de los buses que llegaron al parque. No, nosotros en el instituto no hemos manejado ni nada de, o sea, por parte de nuestra, ni hemos traído buses, ni niños, ni nada de eso. No, esa parte no la desconocemos totalmente. Fue la concejal Bastidas. Bueno, el área del parque, esa pregunta, y también para que para la Sí, porque nosotros Bueno. dos teníamos eso en el Mira. acuerdo. les muestro esto. ¿Ustedes conocen este? Esta es el acta. Ningún plano conocemos. Bueno, pero es que esta acta y este plano, ¿cuál es? Esta es el acta, y también para aclarar muchas dudas. Este es el proyecto de urbanismo de La Cabrera. Es de 1938. Sí, señor. ¿Sí? Está reposando En la Secretaría cuarta. y en el archivo de catastro distrital Sí. y en planeación. La escritura. Aquí es, como ustedes pueden ver, está todo. Cuando hicieron el urbanismo, y para aclarar el tema, que el parque no se lo regaló la Embajada de Japón. No. El parque como tal es una sección del urbanista de esa época. Aquí está el parque. Este es el polígono como tal. Con estos insumos iniciales, y te lo hago, yo lo traje porque eso hace parte de una de las preguntas que tú nos tenías. Esta es el acta, perdón, la obra, miren.
Secretaría de Obras, Departamento de Urbanismo Municipal, Proyecto de Urbanización La Cabrera. Esta es la raíz de todo. El polígono del parque está aquí claramente enmarcado. Sí. ¿Sí? Este es. Obviamente que de aquí empieza ya, intervienen ¿quiénes? Intervienen Catastro, no, IDU no. Porque los andenes es que... No, precisamente, te digo. Empieza, al ser una zona de cesión, te aclaro el tema, al ser una zona de cesión de esa época, el urbanista tenía que entregar no solo las zonas verdes, sino las vías y los andenes. ¿Eso quién lo absorbe? Empieza Catastro, al retomar esto, que le entrega el cesionario, el urbanista de esa época, al entrar al distrito hace parte de bien de uso público del distrito. El polígono como tal incluye los andenes y las vías. Entonces, para aclarar el tema, llega Catastro, le entrega a la Dirección de Espacio Público, al Departamento Administrativo de Espacio Público, con este polígono, ya con el tema en el año 2004, con el POT, cogen este polígono y lo actualizan. Todo el parque y las vías, los andenes, inclusive la 11A, es zona de cesión y hace parte del parque. Es más, la doble vía que aparece sobre la 11 hace parte de espacio público. Ni siquiera lo tiene el IDU. Es espacio público, es espacio público de la cesión. Por eso es que en el polígono que aparecen que intervienen los andenes de la 11, las dos calzadas de la 11A y las carreras de la 80 y 87. Entonces, aclarando eso, el consultor, basándose en este archivo y los planos de catastro del DADEP, hace la medición del polígono del parque. El parque como tal tiene 5.288 metros, el polígono sin las vías de la 11, ¿sí? Sin la 11A. Pero, exacto, sin la 11A. ¿Qué pasa? Que la 11A, al ser espacio público, el IDRD y el DADER pueden disponer de esa vía, obviamente con sus permisos y eso, que ya tenemos los permisos. Entonces, aclarando el tema, el parque basado en este polígono tiene 5.900, con la 11A, 5.900 y pedazos, con la 11A, 5.288 más 673 metros cuadrados, eso da 5.900 y pedacitos. Es que ¿sí? cuando hicimos el primer recorrido, el primer recorrido para Sí. estos diseños que estaba en el IDRD Sí. y esto, me acuerdo que incluso estábamos mirando el tema silvicultural y había un cerezo en el andén de la 11 y dijimos, esto merece una poda, o sea, la gente esperando los buses y el cerezo ahí sí decíamos, merece una poda. Y No. categóricamente nos dijeron a la comunidad que estábamos ahí, no podemos tocar nada de la 11 porque el parque solamente llega, o sea, no incluye el andén, el parque empieza... Vuelvo y te lo de aclaro, ahí precisamente, para el polígono del parque en este momento que maneja el instituto es el polígono como está el parque. La 11 y la 11A y la 11 hacen parte de la sesión que hizo está en el DADEP, ¿sí? Sí. Administrando en este momento, nosotros no lo administramos el polígono. ¿Qué pasa? Que el polígono, inclusive el polígono del parque, coge 1 metro más del andén en esa parte de la 11. Por eso es que ustedes ven que el cerramiento iba más hasta allá, pero nosotros no vamos a intervenir, nosotros no. Ese andén está bueno, ese andén en realidad no está deteriorado. Tocaría desplazar al señor de la casetica y todo eso. ¿Por qué estamos haciendo el cerramiento más hasta allá? Lo hicimos hasta allá precisamente porque a nosotros nos toca proteger la estructura de la escultura. Entonces se hizo ese cerramiento no porque vayamos a quitar la estructura, no, la escultura queda ahí, pero la vamos a cerrar y la vamos a conservar porque una de las directrices del IDPC, el Instituto de Patrimonio, es que todos esos bienes de interés patrimonial y cultural toca protegerlos, pero no es que los vayamos a quitar. Hicimos el cerramiento, pero no vamos a intervenir, lo vamos a envolver en polisombra para protegerlo, para que no sea afectado por la misma intervención de la obra, ni eso. Y el bordo del andén de la 11, de la carrera 11, lo vamos a dejar igual, nosotros no vamos a intervenir
espacio, eso es competencia, ya la 11 es del IDUC, porque la 11 sí ya está entregada, exacto, la 11A sí es del DADER y ya del IDR, porque ya tenemos la autorización del IDR. ¿Sobre ese mismo punto u otro? Sobre ese mismo punto. Okay. Sobre este punto. La ficha técnica, es decir, la ficha técnica del IDRD sobre el Parque del Japón da 3.997,50 metros cuadrados, que es lo que corresponde a la notaría cuarta de 1938, la escritura. Sí. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 1.500 metros. ¿Qué pasa? Momento. En el POT, en el POT que ustedes están armando, tienen como ejemplo el parque como estaba. Es decir, cómo deberían ser los parques vecinales, el parque como estaba. Y ahí está en 3.997.5. En el proyecto dicen que tiene 5.962 metros. En el sistema distrital de mapas dicen que tiene 5.690 metros. En el plano que nosotros hicimos basado en el AutoCAD, AutoCAD más o menos, nos da 5.716 metros. En medidas in situ del polígono que nos pusimos María Inés y yo y lo medimos, nos da 5.705, es decir, que más o menos la medida del parque son 5.700 metros. Es decir, claridad sobre el área del parque no hay, y no hay porque todos los documentos tienen medidas erradas y tienen que decidir cuál es la medida real del parque y cuánto es lo que se va a hacer. Esa es una parte. Sí, porque pero la segunda parte, porque ella nos dijo que el área del proyecto son 5.943 metros. Es decir, cada vez nos cambian más las cifras. Esa es. Y haciendo una cosa, tú hablas de las sesiones. Sí, los urbanistas tenían que hacer sesiones y tenían las sesiones A. Y las sesiones A van para espacio público, pero perdóname, espacio público hay espacio público para parques y espacio público para vías. Y la vía es vía. Y sintiéndolo mucho con el acuerdo 7 y planeación, un cambio de vía tiene que ser aprobado por el Consejo. El cambio de uso, perdóname, el cambio de vía de la carrera 11A tiene que ser cambiado por el Consejo, ni siquiera por planeación, porque ya lo estuvimos averiguando. Tiene que ser, porque lo van a cambiar de vía a parque, y eso tiene que ser aprobado por el Consejo. No es que DADEC nos dijo o Movilidad nos dijo, no, es el Consejo el que tiene que dar la aprobación de ese cambio de uso del suelo, y eso no es así tan fácil. Entonces, la carrera 11A me muere la pena, eso queda así. Esto necesitamos claridad, no tenemos claridad en el cuadro de áreas y necesitamos medir el parque bien, porque el diseño como tal para aclarar exacto. Tu punto, en ese sentido entonces te vamos a enviar la última versión consensuada con DADER, con el diseño del parque donde está tal cual se sacó el contrato. Entonces, ahí están estas mismas medidas, las que te acabo de decir, 5.288 más los 633. Entonces es... ¿No puedo molestar? Sí, claro. Perdón. Claro, les podemos... Entonces, él nos lo pasa y nosotros se lo compartimos a todo el comité. La última versión. Sí, a todo el comité. Pero ustedes están metiendo ahí el CAI. O sea, ustedes también tienen delineado ahí el área del CAI, porque una cosa es que entonces quiten el área del CAI. El polígono incluye el CAI. Pero el CAI hace parte, el DADEC ya se lo sesionó a la Secretaría de Seguridad. Ahora es el fondo de seguridad. El fondo de seguridad. El polígono incluye el CAI, pero nosotros no lo tenemos como área de parque. El CAI no está dentro del diseño. No está dentro del diseño, pero hace parte de todo el polígono, de la parte de seguridad. Vamos a hacer las últimas dos preguntas para poder hacer el cierre del comité. Okay. No, tenemos Tú tienes, permiso de movilidad para... tú tienes otra pregunta. Bueno, eran dos cositas muy rápidas.
Mejor dicho, en la medida que mis preguntas son rápidas, ojalá se le dé la palabra más. Me está preguntando que tu nombre. Edmundo López. Edmundo. Todo esto lo venimos discutiendo en el marco de la fase 1 de la intervención que se quiere adelantar en el parque. Yo quisiera preguntarles cuál es como el fundamento o hacia dónde va la fase 2, que es lo que tienen previsto. Y lo segundo es que, bueno, ya sabemos que se quiere implementar una cancha de fútbol, que quieren hacer unas instalaciones. Quisiera saber quiénes son los proveedores, con quién se ha pensado instalar esa indumentaria. Entonces, ¿quién responde? ¿Qué tipo de indumentaria? No, indumentaria no. La cancha, mira, los el instituto, como bien lo sabes, en esta administración ha hecho a hoy más de 100 canchas. El Centro Integral de Obras, que es un centro que maneja el área de costos y estudios económicos, hace un estudio de mercado a diferentes proveedores. Específicamente, si te interesa el tema de la grama sintética, las gramas sintéticas tienen un listado de 10 proveedores, pero ¿qué les pide el instituto? Uno, calidad y que sea certificación FIFA Preferred. ¿Qué quiere decir esa certificación? Que sea que esté avalada por la FIFA para la práctica bien sea de deporte, fútbol 5 o cualquier otro tipo de deporte. Entonces, el contratista, ¿qué hace? Del listado de proveedores hace la selección de cualquiera de esos proveedores, cuál le entrega en tiempo de obra y al costo que no se pase del Centro Integral de Obras del Instituto. Los otros, lo que son insumos... Pero no han escogido quién va a ser el proveedor. No, ya está. El contratista el contratista el que debía hacer. Exacto. Yo no le puedo decir en este momento. Hay una pregunta, hay una pregunta a la ingeniera. Sí, es el contratista. El consorcio Titanium aún no ha contratado la grama, o sea, estamos en el proceso de selección de proveedores de acuerdo al listado que nos dio la entidad. ¿Cuántas cotizaciones tienes de los diferentes proveedores? Tenemos 3 cotizaciones. Exacto, nosotros les pedimos 3 cotizaciones. En ningún momento se tomó en cuenta la solicitud de la comunidad de hacerlo en grama. Y lo hemos pedido en todos los tonos y se ha pedido en todas las partes. Mírate, por favor, lo hagan en grama. Arquitecta, te voy a contestar precisamente por el tema. Pero le estamos preguntando Dentro del contrato y las especificaciones es grama sintética. Entonces, el contrato que ya contratamos. digamos que nosotros todavía no hemos elevado ese... Pero para aclarar el tema y que no sea un tema de que es porque nosotros queremos que sean canchas sintéticas porque sí. Le voy a decir la razón. La cancha sintética ofrece un estado de uso y de mantenimiento mucho mejor que la grama natural. Porque la grama natural tú la puedes utilizar 2 veces, 3 veces al día máximo. ¿Por qué? Porque si tú la saturas empieza a pelarse. ¿Quién empieza a hacer el mantenimiento? El instituto. Entonces, muchas canchas, ¿por qué las estamos cambiando? Porque se convierten en literales barreros o polveros. Mientras que tú instalas grama sintética, las puedes utilizar mucho más tiempo, no requiere tanto mantenimiento. Mira, sin mentirte, lo digo por experiencia propia, la cancha sintética que hicimos en el Olaya, ¿por qué se hizo así? Porque la cancha del estadio de la grama sintética, de la grama natural del estadio, requiere mucho mantenimiento y hay zonas y hay periodos muertos que no la pueden utilizar, precisamente por eso. Y te doy otra cosa, resulta que se está utilizando el caucho reciclado de llanta, precisamente porque es una directriz de medio ambiente, de que, mire, estamos inundados de llanta, pero al hacer el tema de que la llanta, la triturada, lavada en sitio, sirva como filtrante, sirve para poder, como lecho en las canchas sintéticas. Pero Norma, ¿sí? Lo que hemos Eso encontrado en numerosas, estamos investigando como locos, es que el caucho reciclado es un peligro para la salud, tanto que lo pedí el certificado del Ministerio de Salud
para el uso del caucho reciclado en la zona de niños, que me parece gravísimo, porque hemos visto el problema en los columpios y en eso que empiezan a hacerle así y empiezan a taparse, y es un lío en la salud de los niños. Y en esta otra parte, la parte ambiental es un lío. Pero también, tenemos documentos que lo avalan. Pero mira que la misma Secretaría de Medio Ambiente nos dice que ese tema del caucho reciclado precisamente sirve para eso, para mitigar el impacto ambiental. Ahora, para aclarar el tema tuyo de los cauchos en las zonas de niños, los cauchos, los primeros 2 o 3 centímetros, en las zonas de niños se pone caucho reciclado, que es el caucho negro. Aparte de eso, exigimos que sea triturado de acá, porque es que ¿qué ha pasado? Y seguramente de los estudios que tú mencionas es eso. China vende mucho más barato el caucho reciclado de ellos. Entonces, claro, nos meten acá. Por eso es que estamos exigiendo que sea de aquí mismo, de proveedores que tengan reciclado de cauchos de aquí. Sí, eso es. No, qué pena, señor, es que por el debate que ha surgido por la intervención que yo hice no puedo culminar mi pregunta hacia lo que estábamos discutiendo. Entonces, no, porque falta el señor. No, pero es que falta aclararlo. Entonces, se están haciendo hay 3 cotizaciones en este momento con 3 empresas diferentes que ofrecen la cancha. ¿Cuáles son? Y segundo, o sea, ¿cuáles son esas empresas en concreto para que nos digan ahorita? Y segundo, pero es que lo que porque esa parte es pero yo le estoy preguntando a él. Y segundo, ¿en qué consiste la etapa 2? Porque estamos hablando de la etapa 1. Ha sido muy difícil tener claridad sobre qué es la etapa 1, quisiéramos saber qué es la etapa 2. Entonces yo les propongo que hagamos de una de las 3 preguntas para que hagamos una sola. No, Lili, es que solo falta, hace no, 2 preguntas ya habíamos el cierre. Vamos a terminar con él y con él. Ustedes llegaron tarde, debemos terminar las preguntas y ya. Estoy tarde por una reunión. Su merced. Yo tengo clase a las 6. Sí. No, ¿saben por qué la preocupación? Por el tiempo que hay pues prestado, pero eso lo es. Rápidamente, pues yo vuelvo y le agradezco al líder y al alcalde que sea, vuelvan y hagan la participación comunitaria, etcétera, que se agradezco. Yo sí estoy de acuerdo con la remodelación del parque, y lo que no estoy de acuerdo es que en todas las reuniones, y lo he hablado con usted, Norma, la comunidad siempre ha dado unas sugerencias, unos pedidos, que bueno, que fueron lo de los árboles. Entonces de los 40 árboles bajaron a 20, al final fueron 6 que se talaron y se van a resembrar. La tala está vigente, ¿no? La resolución. Sí, no, señor. Pero fueron 6, ya yo pienso que deberíamos superar el tema de los árboles. Sugiero yo, superemos el tema de los árboles, que ya fueron 6 y se van a trasladar los otros y van a resembrar los otros 10, y así pasó, y eso fue el contrato y así surgió. Entiendo que el contrato, además, y la alcaldía y la secretaría dijeron que vamos a poner una cancha, y esa cancha se va a poner. 2, la comunidad siempre ha dicho, oiga, nosotros queremos más verde, entonces la comunidad siempre ha dicho, oiga, ¿por qué no ponen el parque infantil más pequeño? ¿Por qué no hacen los andenes en vez de 4 metros, que es el de la 11, que es el único que realmente se usa? ¿Por qué no hacen los otros andenes de 2 o 2,5 para poner más verde? Y ese tipo de cosas. 2, la comunidad siempre ha dicho, oiga, ¿por qué por favor no dejan la carrera 11A? No soltemos la 11A, porque además va a venir tarde o temprano, dentro de 2 o 3 años o 4 años o no sé cuándo, proscenio, y va a haber más tráfico. De hecho, así no haya proscenio, va a haber más tráfico. Por favor, no quiten la vía. Entonces, todas esas sugerencias, pedidos, reuniones en las cuales yo he participado en varias de esas, siempre se ha dicho lo mismo, aparte de los árboles. Y nunca, digamos, el diseñador o el IDRD o el contratista o lo que sea ha acogido, digamos, esas sugerencias de la comunidad, y por eso es que se vuelven estas reuniones de confrontación, de caóticas, porque es que se siente como si, oiga, nosotros vamos a las reuniones, decimos unas cosas y no pasa nada. Entonces yo lo que le sugeriría al IRD, al contratista, al
alcaldía, que toque, que si por favor nos mandan el diseño definitivo, que si se pueden cambiar los andenes de 4 a 3 o a 2 metros para que haya más verde, que si el parque infantil se puede poner más pequeño, porque es que además el parque infantil, como son niños que seguramente lo van a usar hasta los 5, 6 o 7 años, pero además de eso van a hacer otra cosa, que lo hagan más pequeño y pongan más pasto. Las compensaciones, después de eso no hay falta las tuyas y ya. Por eso es muy importante saber cuál es el plan de mediano plazo. Precisamente acatando las... Que termine de una vez la pregunta. Y por eso es importante saber el plan a mediano plazo sobre el parque. Lo último es, por ejemplo, desde el principio se dijo, oiga, no pongamos un punto de café, no queremos un punto de café, no queremos la mesa de ajedrez. Y en el folleto siempre se puso el punto de café. ¿Qué va a administrar un punto de café ahí? Si ni siquiera la caseta la han podido alquilar. O sea, realmente la caseta del vendedor ambulante, nadie se para ahí porque no tiene suficiente tráfico de venta y importación para que la gente pueda hacer un negocio. Listo. Entonces ese tipo de cosas en el IDB es donde quisiéramos que nos pusieran atención. Y la última es esta. Entonces, o sea, lo que tú dices es muy importante y es verdad, o sea, en verdad han ignorado todas las peticiones de la comunidad. Te faltó una, en la reunión antes de la tala, la que hubo un miércoles ahí en el parque, en una carpa, nos dijeron ahí al salir de la reunión, porque preguntamos que al parecer iba a ser de una sola especie lo que iban a sembrar en compensación en el parque. En eso tampoco nos han escuchado, o sea, acá hay ecólogos, y todo que han sugerido especies, que han estudiado toda la biodiversidad del Gran Chico y que han sugerido y no sabemos, hasta ahora creemos que no se han escuchado porque en esa reunión nos dijeron que iba a ser una especie ya, la persona de barba de comunicaciones del Jardín Botánico que olvidó su nombre. Y es muy importante para el resto que tú preguntas, y digamos alineándolo con la pregunta de María Estela al principio, es primero, ¿qué tanto vamos a participar acá y qué tanto margen de acción tenemos sobre el contrato? Porque si el contrato ya dice que van a ser 4 metros y no hay nada que hacer, y si el contrato dice que la cancha va a ir con caucho así sea cancerígeno y así genere más cáncer, y está estudiado en Europa, los niños que son los que suelen estar en contacto con la grama se caen, los arqueros en Holanda por ejemplo tienen una incidencia como de 60% más de cáncer que el resto de jugadores porque están en contacto con el piso. Eso es mucho más alto en niños que se la pasan cayéndose, tirándose al piso. Y ese caucho también se va a usar entonces en las zonas de juego de niños, sobre las que también quiero que quede la pregunta de quién va a ser el proveedor de esas áreas de juego, si va a ser los mismos que están promoviendo un foro de parques urbanos que son mexicanos, para ver si hay algo ahí. Y también tengo ese tema del caucho. Así también habíamos hecho una pregunta sobre esos tapetes de caucho. Esas áreas de juego están tomadas como áreas que no son duras, que no es de endurecimiento, pero nosotros creemos que eso sí es endurecimiento y queremos saber cuáles son las especificaciones técnicas de drenaje, etcétera, de cómo funciona con el ecosistema, cómo funciona con el ecosistema, para ver si es área dura, porque tenemos la duda de cuánta área dura va a quedar del parque, además, y cuánto verde vamos a perder, pero saber la flexibilidad que tenemos, o si es que nos toca ir a atacar el contrato y tumbarlo, o qué vamos a hacer para las cosas. Perfecto, muchas gracias. Aquí terminan las preguntas. Tú vas a responder algo en relación sobre yo quiero comentar primero, respondiendo al tema de que no se le ha hecho caso a la comunidad. Ricardo, las personas que han estado desde un comienzo en todas las reuniones, desmiéntame, la comunidad fue la que sugirió ampliar el parque. ¿Estoy mintiendo? Es falso. La comunidad, ¿le explico qué fue? Ya, Clara. Mira, ya habíamos cerrado las preguntas, porque la señora pidió la palabra hace rato. La comunidad lo sugirió. No, la comunidad lo sugirió. En las reuniones que yo he estado, siempre han dicho, y le dijimos no a la señora, entonces yo creo que las reglas de juego van para todos, ¿cierto? Pero bueno, o sea, quiero aclarar ¿qué constancia que es? Están las constancias de que la comunidad fue la que sugirió ampliar el parque a la mitad de esa calle. Entonces, las personas que no tienen idea y no han estado en todas las reuniones, es complicado. Yo estuve en todas. Eso la comunidad lo sugirió. Usted tampoco estaba en todas las reuniones. Yo estuve en todas. En algunas, pero no estaba en absolutamente. ¿A dónde va eso? Sí, bueno, entonces a mí es la primera vez que lo veo, entonces yo respeto. Mira, yo creo que aquí, perdóname, pero habíamos dicho 3 intervenciones, la señora había pedido la palabra y no se la dimos precisamente por respetar las intervenciones.
Entonces, su merced podría responderme, por favor. Precisamente nosotros, dentro de la ejecución del parque, sí hemos acatado muchas de las, inclusive lo que tú nos dijiste, Ricardo, el tema de no hacer los senderos tan anchos como estaban en el diseño inicial. Ya en el diseño final los estamos disminuyendo, ¿sí? Los estamos disminuyendo. Nada más el hecho de que la resolución hubiera salido, no porque nosotros hayamos querido talar los 33 árboles, ¿sí? Nosotros ya con la resolución le dijimos, consensuamos con el Jardín Botánico, para la intervención de la obra no vamos a necesitar todas esas talas. Pero es que esas talas no es... Hay que aclarar algo, Norma. Sí hay unas talas autorizadas por Estados Unidos. Por el Estado, exacto, porque están en mal estado. Es que el riesgo es que se nos caiga eso. No lo decimos nosotros, exacto. Si el árbol está en condiciones malas, lo podrían talar. Norma, perdona. Sin embargo, como en este momento existe la medida cautelar hacia la resolución que autorizó los tratamientos silviculturales en los árboles, a raíz de eso la misma Secretaría de Ambiente, por orden de la juez, emite una resolución que dice que se anula la anterior resolución de autorización, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, digamos que estamos esperando en qué termina el proceso con la juez para saber qué se puede hacer con los árboles que tienen autorización por estado sanitario. Vigente, no está anulada, está suspendida. Sí, claro, nunca me equivoqué en decir anulada, está suspendida. Por eso es distinto. Por eso díganos cuál es la fase 2, para que es que son para poder cerrar el tema hay unos árboles que tienen un estado sanitario, no lo estamos diciendo nosotros como instituto, lo está diciendo la autoridad ambiental, ¿sí? Se talaron los árboles que en su momento se requerían talar, ¿ya? Se trasladaron los árboles que en su momento se requerían trasladar. Lo que se está esperando es lo que resulte de la visita de la juez y bueno, todo el proceso jurídico que tal vez ustedes lo conocen más que cualquiera de nosotros. Yo como ingeniera ambiental pues evidentemente no conozco qué determina en el proceso jurídico, pero sí hay unos árboles con un estado sanitario que se autorizaron para talar. Entonces digamos que frente al tema en su momento se tomará la decisión, pero digamos que por ahora por parte del instituto sí ya se definió que no se iban a ejecutar más talas. Ahora el estado sanitario de los árboles se definirá si requiere o no por intervención de manejo, por emergencia o por otra resolución que se emita que ordene como tal, pero eso no lo decidimos ni siquiera el instituto. Eso sí queremos dar claridad, eso no tiene que ser una decisión del instituto. Pero para aclarar, para que tenga claridad en eso y acogiendo una de las recomendaciones que de la misma comunidad, precisamente nosotros no vamos a hacer más talas. ¿Y qué estamos haciendo? Incorporando esos árboles al diseño para que sirvan como parte del propio diseño. No vamos a hacer más talas como tal, de los árboles no vamos a... Entonces van a haber unos árboles que van a quedar en un sendero o que van a quedar en un andén, pero hacen parte del diseño arquitectónico que va a funcionar. Claro, claro, ese es el que les voy a hacer llegar ya con los ajustes, con el sendero, con el andén, ya no va de 4.50 del andén, sino que va de 3.90, cosas como esas. ¿Por qué? Porque es que los índices, qué pena, los índices, al ser un parque vecinal, no son como tal un límite. Nosotros lo que sí estamos respetando es tratar de no endurecerlo como se... ¿sí? Pero también una cosa, mira, el tema del caucho, el caucho en la zona infantil, porque no terminé ahorita, la primera base es reciclado, pero la última base, la que va en color, no es un caucho reciclado, es un caucho en color que él mismo se le inyecta.
ese caucho no tiene, no tiene nada que ver, más a color. claro, es del mismo color para que den los diferentes tonos, entonces ese caucho no es reciclado, ese caucho da el color, se destruye con un color para que den las diferentes tonalidades, ese caucho no tiene ningún problema tampoco. Hoy nos mandaron esta foto. No, del parque. en internet Momento, no, parque público Porto Alegre. Miren la foto de los columpios. Ya está pelado. No, es que esto, perdónenme, esto es lo que no queremos que pase, porque esto es gravísimo, Juan, pásese. Esto es gravísimo que pase y no queremos que pase eso. Claro, porque son nuestros niños. Es que son caucho, nuestros niños, mira, son nuestros hijos. Claro. Entonces nosotros estamos defendiendo. Precisamente porque no se están colocando columpios en estas zonas. Porque es que el caucho no aguanta tracción. Se están colocando todo tipo de juegos, para poder que el niño absorba el golpe. Es más, tiene 3 centímetros mínimos y ahí para hay estudios que muestran que el pasto absorbe más la arquitecta va a intervenir y con ella también cerramos. Yo me comprometo con ustedes a mandarles la relatoría tal cual, o sea, la relatoría de todo lo que aquí se ha dicho, más las cosas que acordamos. Mira, Norman, ¿Cuál pregunta que hizo el si nos vecino? mandas la resolución que dice que se puede incorporar la 11A que dice que ya les habían aprobado. ¿Cuál pregunta hiciste? Pero no se respondieron. Que dice que se puede tomar la 11A. Lo de las empresas. Claro, respondérnoslo. hay un concepto y lo de la de fase 2 planeación y de medio ambiente y de movilidad. Yo te lo hago llegar. Muchas gracias. Ahorita en el cierre hacemos todo lo que esta parte. Moción de silencio. Las respuestas que se quedaron de edad se van a atender por parte de la profesional social, que ustedes sabemos que presentaron los PQRs, esos van a ser respondidos, y vamos a hacer el cierre con la arquitecta de la firma contratista. Sí, mira, hay dos temas que, digamos, es de proveedores que la solicitud que nos hicieron los dos señores, no recuerdo los nombres en este momento, de donde el mundo pues ya me dejó su número de su correo. Yo te voy a responder de las cotizaciones que tenemos. Ahorita tenemos Ardinos y otra empresa grandes. Son las dos cotizaciones que tenemos en el momento, pero pues yo te hago llegar para que tengan, o sea, para que ustedes como que sepan pues la pregunta que nos acaban de dar y queden tranquilos, pero pues es discreción de nosotros, el contratista que vamos a elegir, ¿no? Con respecto a los juegos, pues también el señor me deja sus datos, nosotros les damos pues les comentamos, les participamos de las propuestas que nos han llegado, pues para que lo tengan claro, pero pues nosotros sí, todo va bajo las directrices y las especificaciones del contrato que tenemos. Muchas gracias. Acordamos vernos en un mes. ¿Dijeron algo de la etapa 2? Que nos han respondido. ¿Y la etapa 2? La fase 2. Claro, mire, lo que se habla de la fase 2 es poner, mire, en el instituto no estamos, eso lo hace el IDU, pero nosotros la idea es entregar el parque señalizado, vial, señalización vertical, señalización de piso, todo el tema de señalética dentro del parque, eso hace parte de la fase 2 como tal. ¿Y qué otro manejo verde se le puede dar en el caso de compensar más área, más prado, o poner jardín o alguna cosa de lo que esté aprobado dentro del plan, del paisajismo aprobado por el jardín? Eso hace parte de eso. ¿La 11A es fase 1 o fase 2? Es fase 2. Dos temas porque no pude terminar. Ya tú me dejaste tu correo, te voy a hacer llegar, me falta el correo del otro caballero. Se lo mandas a todo. Y eso se los iba a sugerir de lo que tenemos pendiente, y ya que tienen la base de todos los correos de nosotros, nos lo pueden socializar a todos. Más bien. Diseño final con... Todos no lo contestan a Yo me todos. encargo de hacerles llegar un PDF del diseño como tal ya. Vamos a usted sí. A ver, este comité es un comité de participación donde vamos a estar todos. Quiero que fijemos la fecha de nuestro próximo comité.